Del Evangelio según San Lucas. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. El buen Dios llegue con su bendición generosa a todos nuestros seguidores y seguidoras a través de este canal que lleva la buena nueva del Evangelio. Reflexionamos ahora en torno a la palabra de Dios para el domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo C. Continúa hoy la insistencia de Lucas sobre el tema de la oración, pero esta vez con un matiz especial que nos lo da la declaración del publicano: Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Lo que realmente cuenta en la oración es entonces la disposición interior, la humildad de corazón, sentirse leído por Dios, porque tú me escrutas, Señor, y me conoces, porque tú me sondeas, oh Dios, conoces mi corazón, me examinas desde dentro, como leemos en el Salmo 138 en los versículos 1 y 23. Las breves sentencias sapienciales de Jesús ben Sira, que leemos en Eclesiástico capítulo 35, versículos 15 a 17 y luego 20 a 22, que serán escuchadas en la primera lectura, vienen a ratificar la humildad como condición esencial para la oración, puesto que el Señor escucha la oración del oprimido, no olvida la oración del huérfano ni el lamento de la viuda, como leemos en Eclesiástico 35, 13, 14. Además, la oración del humilde atraviesa las nubes, leemos en 35, 17, es decir, llega hasta el lugar donde habita Dios, porque Dios escucha a quien es manso de corazón. Él no admite preferencia o parcialidad, a Él solo le interesa la actitud simple que brota de nuestro interior. Pasemos a la segunda lectura, tomada de 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 y luego 16 a 18, en la cual se presenta a un Pablo consciente del final de su vida terrena. Son fragmentos de lo que podemos llamar su testamento espiritual, que solo pueden brotar de alguien marcado por una experiencia radical y profunda de oración. Percibimos que para el 13º de los apóstoles, la vida es como una batalla, como una carrera que ha vivido intensamente. También para el discípulo, para la discípula, correr con dignidad el itinerario de su fe es un compromiso misionero que se madura en la oración. Finalmente, nos recuerda que su confianza está en el Señor, que le dará la corona de la gloria a Él y a todos los que esperan su venida. Por su parte, el texto del Evangelio, tomado de Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, se desenvuelve en torno a 2 personajes que suben al templo a orar. El primero de ellos, el fariseo, versículos 11-12, en su oración se presenta como uno que cumple a cabalidad con las normas que exige la ley mosaica, solo que incurre en un juicio de vanagloria hacia su prójimo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni como este publicano. Lo cual pervierte la autenticidad de su oración. En efecto, en la oración sale a flote la verdad del corazón delante de Dios, la soberbia o la humildad, la presunción de la justicia o la aceptación del pecado y de la culpa. El segundo personaje, el publicano, un cobrador de impuestos a nombre de los dominadores paganos de turno, es decir, los romanos, manteniéndose a distancia,
hace patente su distancia de Dios que siente por dentro. Recordemos que también quienes conocen a Jesús se ponen a distancia de la cruz, como podemos leer en Lucas 23:49. También el Padre misericordioso ve a su Hijo pródigo en pecado ya a lo lejos, como leemos en Lucas 15:20. Por lo tanto, la mirada de Dios se dirige únicamente hacia el humilde. El publicano con su mirada hacia el piso denota que es consciente de su propio pecado y de su culpa. Sabe que necesita formar una actitud diferente en su corazón, por ello se golpea el pecho en señal de contrición. Lo que dirá a continuación: «Oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador», además de ser una oración simple, es expresión de su realidad actual frente a Dios. Por semejanza con la de los leprosos y la del ciego de Jericó, comprendemos que la oración purifica e ilumina. Su súplica tiene dos polos: el encuentro de la misericordia del Padre Celestial con la miseria humana. La humildad es la única cualidad capaz de atraer la mirada del Altísimo. De ahí que la perícopa termina con la valoración de actitudes hecha por Jesús. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. De esta manera, podemos reflexionar en torno a las lecturas y descubrir cómo ellas nos ayudan a discernir acerca de nuestra actitud en la oración y por lo tanto preguntarnos: ¿soy sincero y transparente en mis plegarias a Dios? ¿Dios puede leerme por dentro y yo puedo estar tranquilo? ¿Mis oraciones brotan con sinceridad o son juicios condenatorios contra mi prójimo? ¿Le pido a Dios en la oración que me regale la virtud cristiana de la humildad? Terminemos recordando una gran enseñanza de San Agustín. He aquí lo que decía el santo: la fe no es propia de los soberbios, sino de los humildes. Por lo tanto, nosotros, como discípulos y discípulas del Señor, estamos llamados a orar constantemente, invocando del Padre de los cielos el don de la humildad, ya que es más fácil volverse soberbio y engreído que vivir en la humildad y en la simplicidad de corazón que nos pide el Evangelio. No hay discipulado misionero sin oración humilde y perseverante. La oración humilde y perseverante forma el corazón de los discípulos y discípulas aquí y en todas partes.